un turno de palabras entre nosotros para ver si tenemos algo que decir sobre las intervenciones de cada uno. 2 minutos y después empezamos el coloquio con el público. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere aquí en la mesa hablar? Yo, si tuviera que hacer un añadido brevísimo, diría que la naturaleza de los problemas que se han puesto sobre la mesa, por así decirlo, con esta crisis, es tal que realmente no admite soluciones dentro del sistema en el que estamos. Eso no quiere decir que automáticamente tenga soluciones alternativas o fuera del sistema. No quiere decir eso. Pero sí es importante ser conscientes de que todo lo que no sea avanzar hacia soluciones alternativas al sistema es profundizar en un conflicto hacia adentro que no puede llevar sino a una destrucción, no me atrevería a decir que generalizada, pero sí de una envergadura inmensa. Por poner simplemente un ejemplo de esto, yo creo que es materialmente imposible que la deuda generada en estos años por los gobiernos para tratar de hacer frente equivocadamente, y como dice precisamente ayer, hace un par de días, Paul Krugman, el premio Nobel, en un artículo, no solo equivocadamente, sino criminalmente, dice Krugman, el intento de hacer pagar a los pueblos lo que han provocado los bancos no es solamente un crimen, sino un error. O sea, el intento de hacer errónea y criminalmente frente a la crisis, haciendo descargar el peso de ella en las espaldas de la sociedad, ha generado un volumen tal de deuda que es materialmente imposible que lo metabolice el sistema económico. Es materialmente imposible. Por ejemplo, el próximo año hay estimaciones que calculan que los 30 países más ricos del mundo, de la OCDE, tienen que hacer frente a 22 billones de dólares de deuda. No es posible metabolizar eso sin que se produzcan tres alternativas. A, lo que podríamos llamar una mesa limpia, es decir, se barre contablemente la deuda. B, un proceso inflacionario gigantesco que en algunos lugares podría rememorar el que vivió la Alemania de principios de siglo. O 3, un proceso de destrucción y de absorción de gasto de una magnitud tal que es inimaginable. En otro contexto histórico hubiéramos pensado en una guerra, pero es tal el volumen de deuda generado que ni tan siquiera es imaginable que una guerra pudiera extenderse tanto como para absorber esa deuda. Es decir, dentro del sistema solo se puede avanzar hacia una completa, a un empantanamiento, a una destrucción y a un callejón sin salida. Ahora, el problema, insisto, en que eso no quiere decir automáticamente que haya alternativas fuera del sistema que de una manera mecánica vayan a imponerse. Ese yo creo que es la cuestión que a mí me interesa destacar. Bueno, a mí como me ha tocado hablar la última, pues prácticamente he recogido un poco las distintas cuestiones, ¿no? Simplemente seguir un poco y muy brevemente, porque creo que tenemos mucho público y con ganas de oírlo, lo que ha dicho Juan, ¿no? Yo tengo la sensación, además como profesora de historia económica, que estamos ante un momento de inflexión histórico. Quizás ya la crisis cuando estalló se veía realmente que era como la dimensión era como algo distinto, pero lo que ha ocurrido desde, sobre todo estas respuestas que se le están dando a la crisis, ¿no? Como muy bien ha dicho Juan, bueno, pues haciendo caer
en las espaldas de la sociedad y no en quien lo ha provocado realmente eso y las consecuencias de esta crisis, pues me da la sensación de que, bueno, que estamos viviendo un momento que no se ha vivido antes, que no hay un paralelismo histórico al que podamos agarrarnos. Antes, al principio de la crisis, decíamos, lo comparábamos con la crisis de los años 30 generado por el crack del 29, ya no podemos hacer esas comparaciones, es muy distinto lo que está pasando, la dimensión en todos los sentidos, y habrá que buscar, sin lugar a dudas, nuevas respuestas, porque, como muy bien ha dicho Juan, yo creo, sobre todo en los próximos meses vamos a seguir viendo cosas nuevas, vamos a seguir viendo fenómenos de una dimensión que bueno, pues se nos escapan. Yo, en cambio, no descartaría completamente la salida a través de una guerra, ¿no? Y ya parece que se están moviendo, digamos, los ejércitos en muchas partes del mundo, porque, bueno, pues parece que nuestros políticos son poco imaginativos y la solución un poco que pueden ver en la cabeza quizás pueda venir por ahí, ¿no? Me gustaría que no fuera así, por supuesto, pero tengo mis sospechas de que pueden ir por ahí algunas de las salidas. Gracias. C'est la victoire du néolibéralisme. Il y a eu un processus que j'ai décrit dans un autre livre qui s'appelle El pensamiento secuestrado. J'ai essayé de montrer comment les forces... Non, ça ne marche pas. Ce qui me frappe, c'est la victoire. Non, ça ne marche toujours pas. Oui. Non, il faut éteindre là. C'est la victoire du néolibéralisme qui a passé plus de 30 ans à faire passer ses idées à travers des dépenses élevées, mais en ciblant les lieux où les idées sont produites et disséminées, et notamment les universités. Je ne sais pas si c'est le cas dans les universités espagnoles, mais faites attention parce que l'hégémonie culturelle du néolibéralisme est derrière tout ce que nous souffrons aujourd'hui. J'ai décrit ce processus dans un autre livre qui s'appelle El pensamiento secuestrado. Et ça fait qu'il est pratiquement impossible de parler de taxes, d'impôts. Il est évident que nous avons besoin d'une taxe sur les transactions financières pour réparer les systèmes sociaux au nord. Il est évident que nous avons besoin de fermer les paradis fiscaux parce que ça fait au moins 250 milliards chaque année qui ne sont pas collectés par les différents gouvernements. Il faut une taxe carbone. On sait parfaitement que Cancun ne va pas marcher, pas plus que Copenhague, et il faut tout de suite une taxe carbone. C'est la seule manière vraiment de donner l'incitation à faire quelque chose. Et si on peut dire, comme disait Juan, non pas que ce sont les banques qui sont coupables, mais Zapatero qui est coupable, ça c'est une très grande victoire du néolibéralisme. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec ces différents plans d'austérité? Il ne s'agit pas de sauver un pays, il s'agit de punir les peuples et de faire payer les peuples une deuxième fois. Les peuples ont déjà payé jusqu'à fin 2009, et selon une étude de 2 chercheurs à la Banque d'Angleterre, très sérieux, que les peuples, depuis le début de la crise, les peuples d'Europe, Grande-Bretagne, Amérique, avaient payé 14 000 milliards de dollars en garantie différente pour les banques. Alors, comme c'est un chiffre incompréhensible,
je les traduis en secondes. Si chaque dollar est une seconde, vous regardez votre montre et il va se passer 50 000 ans pour faire 14 000 milliards de dollars. C'est ce que les peuples ont payé en 2008-2009. Maintenant, on repaie. Mais il y a autre chose, c'est que le néolibéralisme prend sa revanche contre tous les gains sociaux du travail, des ouvriers, des mouvements sociaux depuis les années 30. Il s'agit, avec le slogan « Il faut être plus compétitif », il s'agit de baisser le coût du travail, de baisser, on commence par les femmes, mais bien sûr, ce sera tout le monde, baisser les retraites, baisser les salaires, réduire les systèmes de santé, d'éducation, nous ramener au 19e siècle s'ils y arrivent. Je crois que c'est une grande victoire du néolibéralisme. Il faut déjà le comprendre, mais se battre contre. Et puis j'ai une question pour Samy, si je peux le poser. Samy, le rapport de Javier Solana en 2008 sur le réchauffement climatique, il est très très conscient des problèmes migratoires, des problèmes de guerre accrus. Il dit que c'est un threat multiplier, un multiplicateur des menaces, mais il ne propose, pour réglementer tout ça, on ne sait pas si c'est le Frontex, si on va aligner nos soldats aux frontières et descendre les gens, excusez-moi, ou si, et tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut continuer à faire des études, à faire du monitoring, le suivi de la situation, etc. Mais est-ce qu'il y a un plan, ou est-ce que vraiment ils sont aussi incompétents? Est-ce que cette incurie est réelle ou simplement des choses qu'il ne peut pas dire en public? Bueno, yo contestaré. Yo diré dos cosas. Primero, para ir rápido con lo de Javier Solana, la respuesta la has dicho tú, Suzanne, es que no saben lo que hay que hacer. Porque fundamentalmente la inmigración nunca ha sido un problema para ellos, para los dirigentes a nivel político en Europa. Lo digo por experiencia propia, porque yo he actuado a diputado europeo y intenté a nivel de la Unión Europea poner en marcha algunos planes para, digamos, no interesa a nadie. Porque la Unión Europea tiene una visión estrictamente mercantil de la inmigración. Considera que existe un inmenso mercado migratorio mundial y utiliza ese mercado para sus propias necesidades. Y ha organizado una serie de reglas, la teoría de los tres círculos, no son los tuyos, son otros, tres círculos. El primer círculo es evidentemente la situación de los inmigrantes en los países de llegada aquí. Hay que casar a los ilegales y otorgar derechos en condiciones arbitrarias porque dependen en realidad de cada país. El segundo círculo es la amenaza migratoria, y la amenaza migratoria, en vez de afrontarla aquí, hay que afrontarla fuera de las fronteras de la Unión Europea. Por eso pasamos contratos, convenios con los países fronterizos, pagamos a esos países, condicionamos nuestras relaciones económicas con ellos con tal de que pongan en marcha campos de detenimiento, de
reagrupamiento de los inmigrantes ilegales fuera de la Unión Europea. Estos campos son financiados por la Unión Europea. Así que tenéis campos ahora en los países del este que no están dentro de la comunidad, tenéis campos, decenas y decenas de campos en Turquía, campos en Libia, campos en Argelia, campos en Marruecos, en el sur, campos de reagrupación, en realidad son campos de concentración de los inmigrantes, y la Unión Europea paga a estos estados para detener la gente ahí. Y el tercer círculo es actuar directamente en los países de salida, con el apoyo a las autoridades de estos países para controlar los flujos migratorios ilegales en sus países. Por ejemplo, en África subsahariana. Se sabe que África subsahariana es el continente en el mundo en el que las migraciones son los más importantes, mucho más evidentemente que las que recibimos nosotros. Recibimos nosotros el 3% de los flujos migratorios que se desarrollan en África. Los africanos afrontan, digamos, más del 97% de los flujos migratorios se desarrollan ahí, pero ellos evidentemente no gritan cada día somos amenazados. Entonces, estamos en una situación, no hay política europea. Ahí Javier Solana evidentemente pone hincapié sobre este tema porque se sabe hoy en día que las destrucciones climáticas, las destrucciones, digamos, de medio ambiente provocan nuevas inmigraciones. Ahora se considera que más de 50 millones de personas, 52 millones por la cifra que he tenido, son ahora directamente víctimas de la destrucción del medio ambiente y se ponen en situación de migraciones. Se llaman, digamos, las migraciones ¿cómo puedo decir? De medio ambiente, la migración debidas a medio ambiente, a destrucción de medio ambiente. Vuelvo entonces en cuanto a las soluciones. Yo digamos, no tengo nada con Javier Solana, lo conozco, no digo que es un amigo, pero he tenido siempre buenas relaciones con él, pero yo no espero de ese lado soluciones. Alguien que ha sido secretario general de la OTAN, la verdad es que no espero nada de ese lado. Pero vamos, el problema de fondo, volveré, porque hay un problema de fondo, no lo podemos dejar, no tenemos tiempo, pero diré una cosa. Es el problema, digamos, que se puede o no solucionar estos conflictos, estas contradicciones y vinculadas a la globalización dentro de este sistema. Yo haré una respuesta, digamos, en Francia tenemos una tradición, los normandes, una respuesta de normande. O sea, digo sí y no. Gallego, exactamente. Gallegos. Bueno, una respuesta de gallego. Sí, en el sentido de que se puede empezar a, digamos, solucionar algunos problemas. Y sabemos, en este sentido, lo que hay que hacer. Sabemos que hay que, Susan lo ha demostrado muy bien, sabemos que hay que intervenir inmediatamente en el medio ambiente, sabemos en el sistema bancario lo que hay que hacer, pero sin ilusión, sin, digamos, la idea de que eso va a solucionar el problema, porque el problema fundamental es el sistema, la transformación del capitalismo civilizado de los años 40, 50, 60, que nosotros, 70, combatíamos, que era locura en aquella época, en capitalismo ultrasalvaje, el capitalismo de hoy en día, un capitalismo sin regla, un capitalismo, digamos, destructor, un capitalismo que no respecta absolutamente nada y que mercantiliza todo, absolutamente todo. Mercantiliza no solamente los productos, sino mercantiliza el aire, en unas condiciones lo mercantiliza, hay que pagar para respirar bien. Entonces es un sistema que ha invadido, para utilizar una palabra de Jürgen Habermas, es un sistema, Habermas dice, hablando de este sistema, dice, ha colonizado la vida diaria, el mundo vivido, ha colonizado totalmente el mundo vivido. Y se ve, basta con, digamos, abrir la tele para verlo. No hay solución, evidentemente, dentro de este sistema. Hay que salir del capitalismo ultraliberal, del capitalismo, digamos, sin frenos. ¿Para ir dónde?
para ir probablemente en un sistema que no conocemos. Porque una de las explicaciones de la debilidad de la izquierda no es que en la izquierda hay mala gente, hay buena gente. Los políticos son a veces, son en general buena gente, quieren hacer algo, pero no saben lo que tienen que hacer porque han perdido una concepción, digamos, la capacidad de crear una alternativa al sistema. El capitalismo ha sido integrado como si fuera una natura, como si fuera una cosa absolutamente natural y que no se puede cambiar. Tenemos que salir de eso para crear una nueva sociedad. El socialismo históricamente ha fracasado en su versión estatal, en su versión, digamos, burocrática, en su versión no democrática, totalitaria. Sabemos que la solución no se encuentra por ahí. La socialdemocracia también ha fracasado porque la experiencia socialdemócrata ha sido siempre una gestión un poco más inteligente, pero sin más del capitalismo. Y ahora hay una vía, he escuchado a mi amiga Susan, es una vieja discusión que tenemos entre nosotros desde muchísimos años, me dice que hay que esperar, digamos, algo en medio ambiente. El medio ambiente debe ser, digamos, el elemento que debe explicar todo y tenemos que empezar por ahí y acabar por ahí. Es el elemento clave, mucho más importante, creo, que la política, etc. Yo personalmente no creo que el medio ambiente sea una cosa secundaria, es absolutamente central, pero me parece que la situación es mucho más compleja, tenemos que analizar el sistema, ver cómo podemos, permitiendo, lo que decía Lina en este sentido me ha gustado mucho, permitiendo a la gente tomar su destino en mano. Digamos, dar la palabra a los que no tienen la palabra, permitirlos, digamos, decir lo que quieren exactamente. Los sondeos no permiten a la gente decir lo que quieren. Poner en movimiento la sociedad, movilizarse y la verdad. Y termino con eso, yo considero que la crisis no estamos saliendo de la crisis. La crisis empieza. Estamos al inicio de la crisis. Porque esa crisis se ha transformado de crisis financiera en crisis social hoy y no sabemos lo que va a resultar de esa crisis social. Si va a hacer una reacción nacionalista en todos los países o una transformación radical de las estructuras sociales. Estamos al inicio, hay ahora una situación de fuerza en la que los mercados han podido comprobar que los estados les temen y entonces están impuestos a los estados todo lo que quieren. Y los estados, en vez de decir no, aceptan, digamos, y hacen la política que quieren los mercados. Basta que ver con aquí en España o en Portugal, en Grecia, 3 países con mayorías socialistas, están poniendo en marcha la política, digamos, ultraliberal. Y en vez de decir no, vamos a aliarnos y a decir no, eso no lo aceptamos, porque podemos unidos decir no y imponer otra vía. Entonces estamos en una situación de, diríamos, ensayo, de batalla. Los mercados ahora han ganado, pero no estoy seguro que van a poder a solucionar 2 problemas, lo ha dicho Juan, el problema de la deuda a nivel mundial, eso es un problema sin solución, estoy de acuerdo, y el problema de la movilización de los movimientos sociales. Yo creo lo que ha ocurrido durante 2 meses en Francia, 2 meses de huelga, no una huelga general, 2 meses de huelga, no es nada. Y conozco los franceses, sé que se están preparando para otra cosa. Eso no va a funcionar fácilmente. La huelga en Portugal ha demostrado que todo un país puede hacer algo. No hablo de aquí. Entonces, la situación empieza, no sabemos exactamente dónde vamos, pero creo que en esta situación de desesperanza, como decía Hölderlin, siempre en la desesperanza, siempre en la situación la más terrible, hay, digamos, posibilidades, hay flores de esperanza. Gracias. Bien, amigas y amigos, entonces lo que podemos hacer ahora, nosotros nos callamos, terminado, salvo para contestar, y si tenéis preguntas, vamos, tenemos una media hora.
o 3/4 de horas con mujeres. Ay, sí. Regine tiene un micro. Aquí hay una persona, Regine. Carlos. Vale, ya, bien. Bueno, dos reflexiones muy cortitas y una pregunta. Bueno, en mi opinión el sistema financiero corresponde a algo parecido a una especie del fascismo del siglo XXI, como forma de introducción del capitalismo, imposición. En el 36 fue con tanques y balas, y ahora es a través de esta teoría financiera, ¿no? En cuanto a la migración, Sami, tú dices que el ser humano, que los migrantes son tratados como una mercancía. Bueno, ojalá muchos migrantes quisieran ser tratados como una mercancía, ¿no? Ya que una persona de Senegal tiene menos derechos que un CD de Alejandro Sanz. Porque claro, el CD de Alejandro Sanz tiene dueño y la persona no. Así que, y aparte del CD de Alejandro Sanz, por desgracia, tiene más movilidad que la persona. Susan ha hablado un poco de ecología, ¿no? Y de la jerarquía de sistemas. Creo que es importante acabar con el paradigma de la escasez de producción de bienes, porque sí tenemos suficiente, y también es importante acabar con el paradigma de la abundancia de recursos, ya que estos dos paradigmas, que creo que están completamente equivocados, nos llevan a un sistema económico que persigue el crecimiento ilimitado y sin el cual nos cuentan que si crecemos por debajo del 3%, aquí hay paro. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que hay escasez de recursos y hay abundancia de bienes, y es hora de repartir. Y es hora de trabajar menos y vivir mejor, porque a mí es que no me gusta trabajar, la verdad. Yo con mis 20 horas semanales estaría encantado. A lo mejor esto es una utopía, ¿no? Es que esto no es posible. Bueno, probablemente si a los obreros del siglo XIX, cuando estaban en las asambleas, ahí encerrados en la fábrica, cuando ellos pedían 40 horas, seguridad social y un estado del bienestar, les dirían exactamente lo mismo, ¿no? Que estaban pidiendo locuras y que eso es imposible y que había que ser realista. Bueno, pues yo creo que no. Y ahora una pregunta a Lina respecto a los cuidados. El trabajo de los cuidados está invisibilizado, como tú has dicho, socialmente por una estructura patriarcal, y si nos podías dar algunos puntos, ¿no? ¿Cómo se puede uno incluir en el PIB? Porque personalmente yo creo que los cuidados son trabajo y deberían estar incluidos en el PIB, y no solo cuando los cuidados producen empleos remunerados, también a mujeres y también migrantes y también precarios. Bueno, eso, simplemente. Ya. Hola. Yo también quería hacer un par de reflexiones, pero primero quería pedirle una precisión a Susan George, porque cuando ha hablado de una tasa del carbón, yo he querido entender del carbono. Y no sé si se refiere al carbón o al carbono. Al carbón, sí, eso es. Entonces, bueno. Claro, reflexiones, pues muchas, pero sobre todo soluciones, porque lo que nos interesa son soluciones. Para buscar una solución, lo primero que yo me pregunto es si realmente hay este problema, es decir, si realmente la crisis es tan gruesa. Porque salimos a las calles y yo no veo la crisis por ningún sitio, o la veo muy poco. Es decir, tenemos nuestra tarjeta de crédito, nuestra conexión a Internet, queremos tener nuestro fin de semana, nuestra segunda residencia, nuestro segundo coche. Entonces, yo lo que me pregunto es si realmente la ciudadanía, la población, está dispuesta a renunciar a esos excesos, a esas urgencias, a esa vida de placer, en favor de una solución a la crisis. Esa es la primera reflexión que me hago. La segunda reflexión, como decía Saminair, dar la palabra. Dar la palabra ¿cómo? Dar la palabra ¿cómo? Porque ahora mismo en Cataluña se ha dado la palabra. Y la palabra ha dicho que el primer partido es un partido nacionalista, que es uno de los cánceres que usted había mencionado, Saminair, y otro de los partidos que ha subido mucho es el Partido Popular, que tiene un discurso xenófobo. Entonces, si esta es la manera de dar la palabra, me parece que ese no es el camino que
que tendríamos que seguir. En tercer lugar, la reflexión, sí comparto yo con Lina el tema de que la solución es una guerra. Lamentablemente la historia nos lo demuestra así. La Alemania de Hitler se fraguó ante el desencanto de las indemnizaciones que tuvo por la Primera Guerra Mundial, y fue un conflicto mundial lo que reactivó la economía. Por lo tanto, en ese sentido, soy bastante pesimista. En cuarto lugar, estoy de acuerdo en lo que ha dicho Susan George, de que efectivamente hay una hegemonía cultural del neoliberalismo, que conecta con lo que he dicho al principio. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra cuenta bancaria? ¿Estamos dispuestos a renunciar al interés que nos da el banco cada mes? Medidas concretas, Juan, medidas concretas. Por ejemplo, la que propone Eric Cantona. ¿Vamos mañana todos a las 9 de la mañana a sacar dinero de los bancos y hacemos quebrar el sistema financiero? ¿Estamos dispuestos a eso? Eso es una medida concreta y está fuera del sistema. Todas las demás están dentro del sistema. Esa está dentro del sistema. ¿Somos capaces de ir mañana a las 9 de la mañana a sacar todo nuestro dinero de los bancos? Yo creo que no. Y por último, dentro de lo que decía Susan George de la hegemonía cultural neoliberal, pues el individualismo. Es decir, esa es una cuestión casi filosófica, pero la verdad es que ahora mismo la sociedad, sobre todo la sociedad occidental avanzada, pues tiende a un individualismo que yo creo que está en la raíz de este problema, porque no queremos renunciar a pequeñas conquistas. Gracias. Hola, buenas tardes, noche. A ver, mi pregunta es la siguiente. Ante la crisis financiera, política, social, cultural, medioambiental, que creo que es una cosa congénita al capitalismo, realmente genético, que tiene que acabar así, estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto de que una responsabilidad política y que son caminos políticos los que nos tienen que ayudar a salir de aquí. Sin embargo, el espacio de decisión, de influencia política, el poder, grosso modo, creo que está suficientemente ocupado ahora mismo, secuestrado por el sistema de partidos que tiene sus propias herramientas y sus propios mecanismos, las leyes electorales, los medios de comunicación, lo que sea para mantenerse en ese poder. Entonces es muy difícil llegar realmente a ese espacio para ciudadanos. Por otra parte, ya no es que sea difícil llegar, sino que es que el espacio de poder, de decisión, se aleja por causas como integraciones regionales que hacen que la representación política se nos vaya ya a parlamentos de regiones de Europa, de América del Sur, y por otro lado porque directamente hay instituciones privadas que nadie ha elegido, que no tienen una legitimidad democrática, que están influyendo realmente en la política económica sobre todo, pero que influyen en todas las políticas de los ciudadanos sin que nadie los haya elegido. Entonces ya no es solo cómo acceder al poder, sino cómo resistirte a las decisiones que el poder toma y que no te gustan. En Francia han hecho huelga, pero la ley de pensiones sale adelante. Esas son mis cuestiones. Vamos a ver. ¿Se oye? Sí. A usted, don Juan. Usted hablaba antes de crisis financiera que existe. La política es un desastre. La política es un desastre en todos los órdenes. Hay una pérdida de valores. Hay falta de justicia. Hay totalmente en todos los terrenos que se están tocando, sanidad, todo. Ahora ese es un tema. ¿Cómo ha podido ser? Me ha dicho usted. Y segundo, fracaso de la izquierda. Yo a la izquierda no le veo fracaso ninguno. Le veo el fracaso al comunismo, propiamente dicho, como Estado, como doctrina, que quisieron introducirla en medio mundo y fracasó. Que también creo que existe una causa por el cual fracasó ese sistema comunista. Hay una causa que creo que mucha gente, incluso historiadores, no se han apercibido de cuál fue la etiología o la causa de eso. Y en segundo, eso es que ha dicho usted, el fracaso de la izquierda. Yo no lo veo el fracaso de la izquierda. El comunismo que se iba a implantar va a ser sustituido por lo que se llama un socialismo fabiano.
que es el que se está implantando en el mundo de una forma tan sutil que la mayoría de los que gobiernan y no gobiernan no se dan cuenta. Y ese es precisamente ese socialismo, es el que condiciona que ese capitalismo que no viene de ahora, sino que viene de hace 6.500 años, que la crisis la han provocado, la crisis mundial, pero es que la crisis mundial se ha provocado, no ya los han dicho, y eso son guerritas, no, lo que se llama la destrucción sistemática de los imperios que se crearon. No, los imperios no tenían el denominador común, imperio universal o mundo único. Pues lo mismo que está pasando ahora ocurrió con los imperios. Los imperios fueron abatidos todos, y fueron abatidos y además la misma causa que va a ser este último con el otro. En fin, eso es lo que quiero, y también quería preguntarle, pero hay más cosas, pero como los demás quieren, perdonad si me he excedido. ¿No hay preguntas? Pasamos a la ronda de después. Hola, voy a ser muy breve. Simplemente es que no he escuchado una palabra y sobre la que tengo muchas dudas. Que no se ha puesto sobre la mesa. Hay algo que creo que no se ha puesto sobre la mesa. Y creo que quiero ver qué pensáis sobre si va a haber o no va a haber una inminente crisis energética. No sé si tenéis alguna opinión sobre ello o simplemente creéis que los estudios que se han hecho no son correctos, o es que veis que hay alguna esperanza de sustituir la energía del petróleo básicamente. Gracias, simplemente eso. Hola, buenas tardes. A mí también me gustaría plantear algo que a lo mejor todavía no se ha tocado y he visto un poco en el libro de Susan que sí lo planteaba, y era la gestión del agua como recurso. Yo creo que también contesta un poco a la pregunta que él plantea de si habrá una crisis energética en el futuro. Y yo creo que este paso de las políticas neoliberales también dentro de lo que es el ciclo económico pueden verse beneficiadas por apropiarse de este recurso que en un futuro va a ser tan importante a la hora de desarrollar o una guerra o simplemente el control de ese recurso esencial. Bueno, creo que podemos ahora contestar cada uno en 5 minutos. Bueno, solo una cosa más, y en la línea del secuestro del conocimiento, el secuestro del pensamiento, antes de ir a lo global, por lo menos partir desde algo mucho más cercano, que es la propia universidad, mi duda tiene que ver con la economía política del conocimiento o la economía política del pensamiento. O sea, ¿cuál es el nivel de apropiación o de cooptación que las propias universidades ya tienen sobre el sistema, desde el sistema financiero o el sistema bancario? Yo en esta universidad no tuve carnet hasta que no me lo dio el Banco Santander. Bueno, 5 minutos cada uno. Me gustaría responder a una problemática que se ha planteado en varias intervenciones y que yo creo que efectivamente es crucial, que es la vinculación entre la crisis financiera y la crisis ambiental. Yo digo en el libro, en algún momento, que la crisis financiera tiene una expresión que es la sobreproducción de capital ficticio, de mercancías inútiles, de servicios que no valen para nada, de papel vacío, de
bienes y de servicios que se tiran, 40.000 teléfonos móviles se tiran cada día en Estados Unidos, mientras que hace 5, 6 o 7 años las Naciones Unidas decían que solo el 35% de la población tenía acceso, había hecho en su vida una llamada telefónica. Posiblemente ya haya aumentado el porcentaje, pero de todas maneras era bajo, ¿no? Pues bien, esa sobreproducción que es, sin embargo, incapaz de satisfacer las necesidades humanas, porque hace que convivan la sobreproducción en una gama de bienes y la insatisfacción en otras, es decir, se sobreproduce, se produce la abundancia de bienes en unos casos y hay 35.000 personas que se mueren cada día de hambre. Esa manera desnaturalizada de la economía, cuando la economía deja de ser una actividad orientada a loicos, como viene etimológicamente el término, a lo que tiene que ver con las necesidades cercanas del individuo para orientarse a un tipo de satisfacción que nadie sabría decir en qué consiste. Díganme ustedes qué satisfacción, qué necesidad satisface comprar y vender papel financiero. Digo en el libro que ese proceso de desnaturalización de la vida económica es el correlato del proceso de sobreproducción de residuos y de sobreproducción de despilfarro en la gestión ambiental y de la energía. Y por eso digo, por eso estas dos crisis son como un guante, son como dos partes de una misma moneda. Y por eso tenemos que entender que ambas son la expresión de una crisis antropológica, de una crisis del ser humano. Y por eso tiene tantas dimensiones que, viéndolas por cualquier perspectiva, nos parecen semejantes, ¿no? Casi lo dejaría ahí, simplemente por no contestar y por no parecer descortés, dos cuestiones. Bueno, yo cuando he hablado en el último capítulo de mi libro del fracaso de los movimientos sociales, de los movimientos alternativos, evidentemente no me puedo, no veo, vamos, hasta donde llegan mis conocimientos, no he encontrado que en los últimos 3 o 4 años frente a la crisis lo que se haya tratado es de imponer el comunismo. Más bien estamos hablando de aplicar medidas súper moderadas. Yo siempre digo que estoy siendo cada día más radical reclamando medidas más moderadas, porque ya plantear hoy día un impuesto sobre la renta mínimamente equitativo es una radicalidad. Por eso es por lo que yo digo que no tiene solución dentro del sistema. Me refiero a eso. O sea, sabemos lo que habría que hacer. Un mínimo de equidad, un mínimo de política fiscal justas, tasas sobre los movimientos financieros, pero acabar con los paraísos fiscales. Hasta los propios líderes conservadores decían el fin del secreto bancario. No han sido capaces de eso porque se ponen fuera. Pues bien, yo no creo que sea el comunismo. Y yo creo que claro que hay medidas concretas. Particularmente la propuesta de sacar el dinero. Hace poco he escrito una entrevista que, para mi sorpresa, ha circulado por la red de una manera impresionante. Pues yo decía que me parece algo no descartable como medida de rebeldía, como una forma de que los ciudadanos, las ciudadanas digan: hasta aquí hemos llegado, con mi dinero usted no hace eso. Pero evidentemente nadie puede creer que el simple hecho de sacar el dinero puede consistir en una alternativa al sistema financiero, a la crisis financiera y a la lucha política para acabar con el sistema financiero. Es decir, yo creo que, yo decía en esa entrevista y lo pienso, soy partidario de llamar la atención, soy partidario de decir: ojo, que estamos dispuestos a deciros que no, pero si esa rabia no va unida a una demanda en firme e igualmente radical de nacionalización de los bancos, de generación de un sistema financiero público,
de imposición sobre los capitales especulativos, de creación de finanzas alternativas, de salirse del orden financiero establecido por la banca privada y crear modos alternativos de vivir las finanzas, pues entonces ese tipo de medidas que aparentemente son extraordinariamente radicales y anticapitalistas y valientes, al final simplemente son puros testimonios que no son seguidos, ¿no? Por eso yo creo que lo veo útil como expresión de rebeldía, pero hay que saber utilizarlo inteligentemente y sobre todo vincularlo a fórmulas alternativas de organizar la vida social. Gracias. Perdón. Yo ya, aparte de dos cuestiones puntuales, lo que sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión en relación crisis, desigualdades y pensamiento hegemónico, ¿no? Decías, la crisis no se ve, ¿no? Salimos a la calle y la gente sigue los restaurantes, la gente... Yo creo que eso no es cierto. A ver, es cierto en tanto en cuanto en el mundo en el que nosotros nos movemos, tal vez, pero es que lo que hay son grandes desigualdades. Son gente que en principio no les mucho a la crisis, pero a muchísimas miles de personas, millones de personas les está afectando muy mucho y todavía gran parte que no se ve. Entonces, ese decir, no, es que la crisis no la estamos percibiendo, efectivamente, porque sus efectos son muy desiguales sobre la población y, por tanto, también lo que nosotros podemos observar, ¿no? Y desde luego lo de dar la palabra, las urnas no son suficientes, porque lo que hay en realidad, la idea está de también este pensamiento hegemónico que sea, digamos, se ha dicho varias veces en esta mesa, es que llega prácticamente a todo y sobre todo llega a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están en manos de, y vamos, acabamos de ver el periódico más leído en este país, que no sea el Marca, quiero decir, aparte que es en realidad el más leído, por supuesto, digamos, el periódico más leído, que es El País, acaba de ser adquirido por un hedge fund, ¿no? de capital internacional, ¿no? Por tanto, ahí es donde, o sea, el propio poder financiero está también en los medios, está llegando y determinando una serie de valores que, digamos, las respuestas colectivas. Basta con encender la radio, basta con leer un periódico y abundan, digamos, las llamadas a las respuestas individuales. Es que para salir de la crisis nos tenemos que esforzar, tenemos que formarnos mejor como trabajadores y así nos contratarán, etcétera, etcétera. ¿No? Y eso no es la solución, ni mucho menos. Yo creo que precisamente la solución es más colectiva y pasa más por empoderarnos de forma un poco quizás alternativa a los partidos. Y ya nos escucharán los partidos y ya nos escucharán los sindicatos, porque tendrán que hacerlo si de alguna manera pues quieren seguir un poco vivos, ¿no? Pero esa ideología, y por supuesto en la universidad, pues qué te voy a decir, y en el pensamiento, y una de las cosas que he dicho es que hace falta otro pensamiento económico, porque me estaba refiriendo a eso exactamente, pero desde luego hace falta otro pensamiento. Las universidades, si quieres simplemente ascender, pues tienes que ir nadando guardando la ropa, haciendo incluso, hay investigaciones que restan, ¿no? Hay más que sumar y promocionarte, te restan. A mí este libro me va a restar en la promoción, no me va a sumar. Y esto es así, lo tengo asumido, pero bueno, va guardando la ropa, pero efectivamente eso hay que, contrarrestarlo, pero una vez está dentro. Ahí sí que la estrategia es desde dentro, es decir, cuando hay una masa crítica sí que se pueden cambiar las cosas, pero realmente es difícil. Y simplemente dos cuestiones muy puntuales. Yo no creo que haya dicho que la solución es la guerra. Lo que yo he dicho es que creo que los políticos tienen muy poca imaginación y al final podemos esa solución cuando no vean que encuentran otra, que son dos cosas muy distintas. Y por supuesto es posible que con el tema del agua, pues ahí sí que va a haber, me parece a mí, bastantes guerras. Y luego el tema de los cuidados, cómo meterlos en el PIB muy puntualmente. Existen ya las cuentas satélites, pero yo no creo que esa sea la solución. Yo creo que lo que hay que buscar son indicadores alternativos que midan otras cosas y no solamente el valor monetario de las mismas, ¿no? Y en el cuidado, tanto en el cuidado como en el medio ambiente, hay cuestiones que no se pueden traducir directamente en un valor monetario. Gracias.
Bon, celui-ci, ça va? Ok, c'est mieux. Je ne sais pas si il y a assez de pétrole pour continuer comme ça pendant 50, 100 ou 150 ans. Je sais qu'il y en a découvert dans l'Arctique qui est en train d'être... la glace fond à un tel rythme qu'on peut parfaitement forer là, on peut parfaitement forer sur les côtes de l'Afrique, mais pour moi, ce n'est pas ça la question. C'est que si on continue à utiliser du pétrole, on va suffoquer tous. Hein. Déjà, la semaine dernière, l'Organisation mondiale de la météorologie, World Meteorological Organization, a dit qu'aujourd'hui, il sera pratiquement impossible d'empêcher une augmentation de 2 degrés et que ça peut aller bien au-delà. Alors, il ne s'agit pas de savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas de pétrole pour moi. Dans le même ordre d'idée, celui qui a posé l'eau, oui, c'est un produit capitaliste idéal, l'eau. C'est idéal parce que tout le monde en a besoin tous les jours. Il n'y a pas de produit de substitution. C'est en quantité limitée. La population augmente. Donc, il y aura une demande qui augmente automatiquement. On ne peut pas faire plus. On peut gérer mieux les ressources qu'on a, mais on ne peut pas augmenter la production en tant que telle. Alors, on comprend que le capital veut accaparer ce produit. C'est normal. Hein? Parce que quand on a toutes ces caractéristiques-là, on peut demander le prix qu'on veut. C'est ce qu'on a découvert. C'est pour ça qu'il y a des gens morts à Cochabamba, parce qu'on avait triplé le prix de l'eau, et les gens sont descendus dans la rue parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'eau et manger. Ce n'est pas possible. Alors, c'est un domaine où il y a beaucoup de succès. Pour remunicipaliser, pour reprendre le contrôle de l'eau des compagnies privées. Je donne pas mal d'exemples dans le chapitre eau et nourriture dans le bouquin. Sur notre ami qui disait la présence des banques, voilà, dans les universités, que vous avez une carte d'étudiante qui vous a été donnée par Santander, si j'ai bien compris, eh ben, ça c'est une tendance. Je dois dire que moi, il y a 10 jours, j'ai fait une longue matinée de séminaire avec 40 étudiants venus de toute l'Amérique latine, des jeunes très brillants, qui étaient, et c'était la fondation Bottine qui sponsorisait leur programme. Bon, donc personne n'est pur. Et les banques comprennent parfaitement ce que la gauche ne comprend jamais, qu'il faut défendre ses idées. Et les banques paient pour que la diffusion des idées soit à peu près contenue, que les profs soient choisis. Bon, il y avait une certaine liberté là, on m'a demandé de venir. J'ai essayé de défaire une certaine partie du boulot qui avait été fait par d'autres profs qui étaient dans le programme pour ces jeunes de l'Amérique latine. Mais encore une fois, c'est normal. Les banques comprennent parfaitement qu'il faut payer pour avoir le type de travailleur qu'on veut à la sortie de l'université. L'autre qui nous demandait, mais comment résister, étant donné qu'il n'y a plus d'espace pour les citoyens pour débattre et pour résister. Ma réponse, c'est toujours la même. C'est n'essayez pas de faire tout seul, parce que vous n'arriverez à rien. Il faut rejoindre une organisation. Prenez l'aspect de la crise qui vous intéresse le plus, que ce soit écologique, que ce soit financier, que ce soit la lutte contre les inégalités, et rejoignez une organisation ou commencez quelque chose à l'université. Faites un attaque campus ici, je ne sais pas. Mais la politique est plus compliquée qu'elle n'était. Et c'est pour ça, je termine sur Éric Cantona, que je trouve un génie sur le plan du football et probablement du coaching. Mais bon, mais ce n'est pas un génie financier, je suis désolée. Retirer son argent des banques, moi, franchement,
D'abord, ça ne serait jamais assez de personnes pour faire quoi que ce soit comme impact. Et ce n'est pas ça la question. La question, c'est de comprendre comment les banques sont arrivées à faire ce qu'elles ont fait. La politique, c'est un peu compliqué. Il faut consacrer un petit effort pour apprendre. Moi, quand j'ai commencé, c'était US hors du Vietnam et c'était simple. Tout le monde comprenait, ils étaient d'accord ou pas d'accord, mais US hors du Vietnam ou arrêter l'apartheid, c'est simple. Mais la crise bancaire, c'est un peu moins simple. Alors il faut faire un effort pour le comprendre, pour comprendre pourquoi Cantona n'a vraiment pas la solution. La solution, en ce qui concerne les banques, c'est de rendre les banques un service public, parce qu'on a besoin d'un système bancaire. Ça rend des services à la communauté. On ne va pas tout faire en cash, retirer son argent, le mettre sous le matelas et puis partir. Non, et puis que le crédit soit un bien commun. Je ne veux pas dire donner de l'argent comme ça, mais avec des règles, que le crédit soit accessible pour ceux qui ont un projet raisonnable et qui ont les moyens de rembourser sur un temps plus ou moins long. C'est criminel qu'aux États-Unis, on a jeté 10 millions de familles dehors de leur maison, et alors qu'il y avait des propositions législatives pour que les gens puissent rester dans leur maison, que les banques ne pouvaient pas les reprendre, mais ils pouvaient rester là avec un loyer au taux du marché pour 20 ans, 25 ans, et payer à travers un loyer. Mais ça a été tué, comme Obama n'a pas défendu, et donc on laisse continuer les crimes, on continue à rembourser, à récompenser les coupables et à punir les innocents. Gracias. Bueno, yo voy a terminar porque muchas preguntas, no sé si hemos contestado a todo. Hemos intentado tener un debate, ciertamente no hemos tenido mucho tiempo, pero como se ve los problemas son inmensos y como se ve también no tenemos soluciones. Pero tenemos por lo menos una cosa, es estudiar, necesitamos estudiar este sistema, entender lo que está pasando. Es mucho más importante a la hora de tomar una decisión, saber lo que está pasando, porque es la condición para evidentemente adecuar las medidas necesarias. Diría dos cosas para terminar, porque se ha planteado una cuestión muy importante en mi opinión. Es la cuestión de nuestro amigo sobre la relación entre los partidos políticos y la ciudadanía. Es una cuestión fundamental. El sistema partidario ha confiscado, y eso es una característica de la democracia, y no podemos tener otro sistema democrático ahora. Ha confiscado la voluntad popular y ha confiscado, evidentemente, la expresión democrática de los movimientos sociales y de los actores sociales, de los sujetos sociales. Es casi una cosa necesaria dentro del sistema, porque el sistema está basado en la representación. Porque efectivamente la gente no quiere cada día estar en la calle a manifestar, etc. Entonces vota. El problema es que, y eso se ha analizado desde el siglo pasado, o sea, cuando digo finales del siglo XIX, en la polémica entre Rosa Luxemburg y Bernstein, Edward Bernstein. La polémica en la que Rosa Luxemburg demostraba, digamos, que los partidos políticos, al confiscar la democracia, pierden de vista, pierden en su programa, pierden la idea de la transformación para sustituir otra idea que es la conservación de los partidos. Y dentro de los partidos, la conservación de los dirigentes. Y dentro de los dirigentes, la conservación del grupo dirigente de los dirigentes. Y dentro del grupo dirigente de los dirigentes, la conservación de los amigos del grupo dirigente de los dirigentes de los dirigentes.
desgraciadamente la política funciona así. Se puede comprobarlo desde lejos, uno puede verla también muy, digamos, de cerca. Funciona así. ¿Cuál es la situación? Sería la situación, digamos, de decir, acabamos con los partidos políticos, la política no tiene interés y vamos a movilizarnos en la calle. Pero el problema es que los movimientos sociales, los movimientos como estos, no existen fuera de una autoconstrucción política. Tienen que tener un momento u otro la capacidad de negociar, de analizar, de poner en marcha un programa. Entonces, la única manera que nos queda es, a la vez, actuar en la ciudadanía, hacer un trabajo crítico para enseñar lo que estamos haciendo aquí, digamos, plantear los problemas y transmitir saberes, y al mismo tiempo, cuando uno tiene un vínculo con un partido político, que sea un simpatizante o un miembro de partido político, imponer al partido político una reorientación y la toma en consideración de lo que le parece a él importante y de por qué están luchando. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. No sé quién ha dicho, usted creo, bueno, han luchado durante dos meses, pero finalmente se va a aplicar. No, se va a aplicar, pero entre tanto los sindicatos, los movimientos sociales impusieron al Partido Socialista, o sea, la fuerza que probablemente va a gobernar mañana, en su programa, la medida de volver a replantear el problema de las jubilaciones si ganamos las elecciones. Y puedo apostar aquí que si mañana la izquierda gana las elecciones en Francia, la primera cosa que se va a hacer, nosotros lo hemos experimentado cuando hemos ganado las elecciones de 1997. Hemos hecho promesas, los 6 primeros meses del gobierno fueron para discutir de esas promesas. Hemos impuesto a este partido. La derecha evidentemente no lo va a aplicar, pero la izquierda ahora lo ha asumido, porque el Partido Socialista en Francia decía, al fin y al cabo hay que efectivamente modificar. La gente que hizo la huelga no era porque está en contra de los 62 años, no, decía tenemos que negociarlo todo, absolutamente todo, porque con la carrera profesional de cada uno, con este sistema necesitaremos trabajar hasta los 74 años para tener una jubilación plena. Porque detrás de los 62 años habían muchos otros trabajos que hacían, y cuando uno conoce la situación actual, ahora no, mi generación, la generación de Susan, nuestra generación, teníamos la posibilidad de elegir un oficio, profesor de universidad, y trabajar durante 30 años en la universidad sin interrupción. Pero los jóvenes ahora no pueden permitirse eso. Van a trabajar 1 año, 2 años, después el paro, van a tener, digamos, un sistema de empleo absolutamente arbitrario. Y se van a encontrar con los años suficientes para poder conseguir una jubilación a los 74 años en Francia, no a los 62. Entonces, todo eso es una enorme manipulación. Imponer. Y termino. Es Lina que ha puesto el problema sobre la mesa. Este sistema puede acabar con una guerra. Sí, puede acabar con una guerra. Porque si se trata de considerar la guerra como un enfrentamiento militar, puede acabar. Pero estamos ya en un enfrentamiento militar. La guerra de Irak no se hizo para el derecho. La guerra de Irak se hizo para conquistar los recursos energéticos de Irak, y hoy en día el único sector que funciona en Irak es el sector del petróleo. ¿Por qué? Porque está totalmente privatizado y entre las manos de los americanos, sobre todo de las sociedades del ex vicepresidente, del presidente Dick Cheney, Halliburton, y de los ingleses. Y todas esas empresas funcionan muy bien con el ejército norteamericano. Hasta la fecha, 100.000 soldados dicen que no van a perder en torno de esos pozos de petróleo. La guerra, o sea, la guerra
exportación del caos para el capitalismo, para, digamos, existe desde hace muchísimo tiempo y no se puede entender la guerra en Oriente Medio, la posición de Israel y de los palestinos, sin tomar en cuenta, evidentemente, la batalla para el agua. Israel está cogiendo absolutamente todo el agua del río Jordán, del río Jordán, y los palestinos dicen, nosotros no podemos. ¿Perdón? Y la nappe freática, las napas, digamos, freáticas en la isla. O sea, son guerras ya abiertas, no son guerras, digamos, de mañana. Sin hablar de las guerras que se dicen todos los días en la televisión, las guerras de las monedas. Lo que pasa ahora entre el euro, el yuan y el dólar es una guerra en el sentido con, digamos, bombas de alto, con armas de destrucción masivas. China tiene ahora una arma de destrucción masiva para todo el mundo. Alemania, en su política monetaria, está destrozando a los países europeos del sur. Está destrozando a Portugal, a España, a Grecia. Es una guerra. El euro fuerte es una guerra en contra de España, en contra de Portugal, en contra de Grecia, en contra de Irlanda. Y mañana en contra de Francia y de Italia. Está claro. Estamos entonces en una situación. La guerra no es algo que no existe. Y sin hablar, evidentemente, de la guerra identitaria, pero no voy a entrar en el asunto, el auge del populismo. Termino diciendo, lo ha dicho Juan, ¿cómo ha funcionado esa globalización? Los dos pilares de la globalización. Uno, la sobreproducción, desde hace 30 años. Segundo, para vender estos productos, la desinflación competitiva, o sea, la baja de los sueldos y el desarrollo de la deuda. La gente se ha endeudado porque no cobraba lo bastante para poder comprar. Y entonces hay una correlación estructural entre sobreproducción, política a nivel mundial, y desinflación salarial. Hoy en día los sueldos son más de 30% más bajos que en los años 60, que en los años 70. Una política de desinflación generalizada, empobrecimiento de la gente y para enmascarar el empobrecimiento, la deuda. Podéis venir, os prestamos. Y si vosotros no podéis pagar, sus hijos lo van a hacer. O sea, sobre una generación. Es un sistema muy inteligente, muy fuerte, muy duro. Es un sistema que no perdona nada y la única manera de poder, evidentemente, resistir es entenderlo. Entenderlo para luchar mejor. Marx, que no se cita ahora, el viejo barbudo, decía, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero hay que cambiarlo. Yo diría hoy, para cambiarlo, primero hay que saber interpretarlo. Y para saber interpretarlo hay que trabajar mucho. Es su papel como estudiantes. Gracias y adiós.